Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro; a Andrés, su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo; Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo; Simón llamado Celote; Judas, hermano de Jacobo; y Judas Iscariotes, que llegó a ser el traidor. Así inicia la elección de los 12 apóstoles. Quiero iniciar este primer ayuno del año 2020 haciendo énfasis sobre la visión de este año para la iglesia, para usted y para mí. El eslogan, el lema de este año para la iglesia, relacionada con la visión que ya tenemos, es discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Inicia Jesús el ministerio en Lucas dando como referencia algunas enseñanzas y dando a conocer su plan, su propósito. Y lo primero que hace cuando inicia su ministerio es elegir a 12 acompañantes. Cabe notar que el texto de Lucas hace referencia a 12 apóstoles escogidos de en medio de sus discípulos. Escuche bien. 12 apóstoles escogidos dentro de sus discípulos. La relación o el llamado o la idea que nosotros tenemos es que los discípulos son 12, ¿cierto? Pero resulta que en el texto dice que él llegó donde estaban sus discípulos y de en medio de ellos escogió a 12. Es decir, que entonces Jesús no tenía solo 12 discípulos. Que los discípulos de Jesús eran muchos más de los que generalmente nosotros tenemos como discípulos, que eran 12, ¿no? Lucas hace una salvedad entre discípulos y apóstoles. El apóstol es aquel que tiene el llamado de ser enviado, que ha sido ungido con un propósito para llevar a cabo una misión, que es enviado. Y el discípulo habla especialmente de aquel que es enseñado por alguien y que luego ese discípulo se convierte en un practicante de las enseñanzas de ese maestro. Así que Jesús entonces tuvo muchos discípulos y de ellos escogió a 12 apóstoles. Y parte de la primera serie que vamos a tocar durante este primer trimestre es mirar estos 12 apóstoles que también eran discípulos, persona a persona, nombre a nombre. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Vamos a estudiar de dónde vienen, cómo fueron llamados, qué les quedó de las enseñanzas de Jesús
y cómo vivieron esas enseñanzas. Por eso, que este sea el primer ayuno congregacional y usted hoy haya estado en este lugar, es el reconocer que discípulos practican las enseñanzas de su maestro. Y no lo digo por mí, lo digo porque cada uno de nosotros tiene en sí mismo las marcas imborrables de la obra de Cristo, que cada día y que cada enseñanza y que cada motivación nuestra debe estar enfocada en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo realizó, teniendo en cuenta que es nuestro Maestro y nuestro Señor. Por eso lo primero que quiero que hoy analicemos de esos discípulos de Jesús, de esos discípulos que hacen discípulos, es su forma de ser llamados. ¿Cómo fueron llamados? Entonces vamos a mirar entonces que en aquellos días, dice el versículo 12, Jesús fue al monte a orar. Mire bien, el primer modelo que nosotros tenemos es nuestro Maestro Jesús. Y lo primero que Él hace frente a su proyecto, a su idea del Padre, ¿no?, es escoger a 12 que siguieran su misión, su propósito, su llamado, sus enseñanzas y continuaran con el legado que Él ha dejado. Lo primero que Él hace antes de cualquier decisión, antes de tomar una idea, antes de comenzar su ministerio, Él lo que hace antes de escoger a sus discípulos es orar. Orar es pedir dirección al Padre sobre cualquier asunto que nosotros vamos a realizar. Por eso hablábamos el jueves de reconocer la soberanía de Dios. La Biblia dice que el Señor es el soberano de los reyes de la tierra. La palabra del Señor nos dice que Él es el gobernante, el autónomo, el amo y Señor del universo. Él es el que gobierna absolutamente todo. Sus leyes gobiernan el universo. Por eso, qué importante es que el discípulo entienda la necesidad de comunicarse íntimamente con su maestro para dirigir su vida en función a lo que él quiere y no a lo que el mismo discípulo quiera. La Biblia nos enseña que Jesús no vino a hacer su propia obra, sino la obra que le fue encomendada. Así nos dice el mismo Evangelio en Juan. Todo lo que yo he visto del Padre es lo que yo le he dado a ustedes a conocer. No estoy yo haciendo las cosas por mi propia cuenta, sino porque mi Padre, mi Señor, mi amo me ha encomendado. Un discípulo no puede iniciar un año simplemente haciendo proyectos, teniendo ideas, sin que antes haya orado para que ese proyecto, esa idea, esos propósitos sean coordinados por el Señor. Amén. Mire la importancia, amado. En aquellos días, Él fue al monte a orar. ¿Por qué Jesús fue al monte a orar? ¿Qué decisión tenía que tomar al día siguiente? ¿Cuál era su misión? ¿Qué tenía Jesús que realizar? ¿Por qué se separa de los discípulos, del tumulto, de la bulla? ¿Por qué se separa Jesús de su contexto, de sus realidades? ¿Sabe?
nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza, somos muy tentados a ser influenciables. Somos influenciados por la cultura, somos influenciados por las emociones de los demás, somos influenciados por un líder, por personas, somos muy influenciables. Así que nuestras decisiones la mayoría de veces están tomadas simplemente porque alguien nos influenció. Y eso no es del todo mal, ¿ve? Pero cuando se trata de tomar decisiones, las decisiones deben tomarse objetivamente, sin ninguna clase de subjetividad, sin ninguna clase de prevenciones, sin ninguna clase de influencias. No es que yo conozco al tío de Pedro. No, yo soy muy amigo del hermano de Juan. Es que resulta que la mamá de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, viene y quiere que yo ellos es muy amiga mía, entonces quiere que mis hijos estén allí al servicio en lo más cercano. Mire que la gente siempre busca acercarse a la gente de influencia para pedir también, ¿no? Venga, ayúdeme aquí, venga, póngame a este acá, venga, necesito que me colabore con esto, ¿cierto? Mover sus influencias para recibir favores. Jesús se aparta porque necesita comunicarse con el Padre para saber quiénes son aquellos personajes a quien Él tiene que escoger. Jesús no hacía las cosas simplemente porque me dijeron. Es que ¿por qué tú tienes ese trabajo? No, es que resulta que mi mamá es muy conocida con el dueño de la empresa. Entonces o mi tío, o tengo un familiar, o tengo un concejal, o tengo un amigo que es amigo del amigo de su amigo. Entonces él me consiguió ese trabajo. Usted no ve que el mundo gira en torno de estas influencias. Pero resulta que en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos todo lo que tú tienes debe estar, escúchame bien, coordinado por la obra de Cristo y el propósito de Dios en tu vida. Que ese trabajo no sea porque moviste tu influencia, sino que ese trabajo sea porque oraste al Señor, Él te escuchó y te dio la convicción de llegar al lugar apropiado, en el momento apropiado, y suplir la necesidad que ellos tenían en su momento. No hay cosa más triste en la vida que deberle favores a aquellos influenciadores, ¿no? Porque tarde o temprano terminarán, ¿cierto?, recibiendo o pidiendo que usted le devuelva ese favor, ¿sí? Pastor amigo decía, exactamente, o como yo le ayudé, entonces usted debe ayudarme. Como yo le di ese trabajo, entonces usted debe hacer estas cosas a mi manera, ¿cierto? Un pastor amigo decía, es mejor deber dinero que deber favores, ¿no? Porque el dinero usted fue y lo pagó y saldó su deuda. Pero no hay cosa más obligante que deber favores, ¿cierto? Porque ese favor, un solo favor que usted recibe, se lo pueden estar cobrando 1000 veces. Recuerde que yo le ayudé, recuerde que yo le ayudé, recuerde que yo le ayudé, ¿cierto? Entonces, Jesús no se deja influenciar por los religiosos de la época. Es que yo tengo un primo que es bautista, se llama Juan, y entonces su padre es sacerdote, sumo sacerdote, se llama Zacarías, y Zacarías pues tiene muchas influencias allá en el ámbito religioso de los fariseos y de la época de los sacerdotes. Así que lo mejor es que reciba de Zacarías un listado de nombres, ¿no?, de posibles discípulos. Zacarías conoce al pueblo, Zacarías conoce a la gente que está allí, Zacarías conoce al contexto religioso, y él sabe
posiblemente te puede sugerir algunos discípulos que te van a servir, ¿sí? Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no se deja influenciar por la gente. Jesús hace algo. Él se va al monte solo a orar. Y pasó no 1 hora, no 2 horas. No le dijeron que el ayuno era a las 9 y que se tenía que salir a las 12. No. Jesús dijo: yo voy a ir a orar, a pedir la dirección a mi Padre, porque esta decisión es muy importante. Jesús es el modelo nuestro y nos enseñó que cada decisión que nosotros tomamos en la vida debe ser una decisión primeramente puesta en oración delante de nuestro Señor. Toda decisión que nosotros tengamos debe estar coordinada por el Señor. Jesús entonces en el versículo 12 dice que se fue al monte a orar. No se fue a comunicar su necesidad a un hombre. No se fue a abrir una subasta, ¿no? No fue a abrir una convocatoria pública para elegir a los 12, ¿no? ¿Sabes dónde se fue Jesús? Se fue al monte. Se fue a escuchar el sonido del silencio de la noche. Se fue a escuchar la dirección, esa voz del Espíritu dulce, esa voz incontaminada. Se fue a escuchar sobre su misión. Se fue a orar y pasó la noche orando. Pasó la noche orando. A mí me preocupa que hayan personas que 10 días después de haber comenzado este nuevo año, esta temporada, no hayan tomado siquiera 1 hora para orar, meditar en la palabra. A mí me preocupa. Y no lo digo porque quiera que las personas actúen como robots. A mí me preocupa porque así como no se puede sacar el tiempo ni siquiera para dirigirnos, ¿cómo escuchaba el creyente la voz de Dios? A través de su palabra. Somos guiados por la palabra del Señor, la Biblia, allí. Pero si nosotros no leemos la Biblia, no estamos leyendo la Biblia, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios este año? A mí me preocupa que no hayamos sentado una idea hacia dónde vamos. Porque así como inicia su año, su manera de su espiritualidad, pues creo que así va a ser un referente para todo el año. Si usted es de los que ha tomado de su Biblia, de los que ha escuchado la voz, de los que tiene proyecciones, yo creo que usted va a ver cómo, no una noche orando, sino como un año usted va a estar guiado, sometido por la obra y la voluntad del Señor. Jesús entonces oró toda la noche. ¿Qué decisión tan importante tenía que tomar? ¿Qué decisión más importante que hasta el día de hoy esa decisión ha sido tan trascendental que hasta el día de hoy nosotros estamos siendo ejemplo, recibiendo el ejemplo de estos 12 hombres? ¿Sabe? Dios se interesó aún hasta escoger a Judas. Dios le dio la señal a Jesús que aún debía escoger a Judas.
¿Sabe? Nuestras emociones no deben ser las que determinen nuestras decisiones. Si Jesús hubiese actuado por emoción, Jesús no escoge a Judas. ¿Qué cuando usted sabe que alguien nos va a engañar y nos va a traicionar? Pero mire, la Biblia dice que Judas fue escogido para perdición. Jesús recibió la dirección del Padre. ¿Amén? Escógeme a Judas. ¿Cómo? Judas, el ladrón. Sí, escógelo. Pero ¿cómo? Judas, el tramposo. Sí, escógelo. ¿Saben? Nosotros somos muy dados, ¿verdad?, a seleccionar según nuestros propios intereses. El grupo de trabajo tiene que ser el que se alinea a nuestros proyectos, ¿no? Si hay alguien que dice, pastor, ¿y por qué no lo hacemos de esta manera? No, señor, usted sáquelo, ¿cierto? En la casa, ¿no? Usted no conoce un hijo, de pronto un familiar, un esposo, un familiar que dice, oiga, pero ¿por qué no hacemos las cosas diferentes? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Cierto? Y ay, pero es que usted siempre dañando las reuniones, ¿no? Usted siempre la oveja negra de la casa, ¿no? Pero mire que aún en todo esto hay propósitos. La obra redentora de Cristo, la obra salvadora de Cristo, no hubiese sido posible si no lo entregan. ¿Sabe? Ellos querían colocarlo como rey. Jesús dijo, este no es mi propósito. Mi reino no es de este mundo. Yo necesito ser entregado. Yo necesito padecer. Para que usted hoy tenga salvación, era necesario que Judas entregara a Cristo. Aún Judas fue escogido ese día, mire. Y el último que dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pero cuando Jesús lo escogió, Judas era un buen hombre. Judas era bueno. Jesús sabía que lo iba a entregar, sí, él sabía. Pero Judas era en su momento un buen hombre. La Biblia dice que solo cuando comió el pan, Jesús le dio el pan, dice que entró Satanás. Allí fue, ¿no? Allí. Y entró Satanás allí. Pero el hombre era su momento, como todo, ¿no? Pero algo que yo quiero resaltar, y es que durante toda la noche es tipo de la oscuridad, pero también la noche es tipo donde Jesús ora, ¿no? Hay gente que dice, la noche se hizo para dormir. La noche es donde no se ven las cosas. La noche es donde está quietud, donde no hay bulla, donde hay silencio. Pero cuando era de día, dice el versículo 13, llamó a sus discípulos. O sea, ya Jesús tenía discípulos. Ya Jesús tenía seguidores. Llamó a sus discípulos cuando era de día. No podemos empezar el año tomando decisiones en medio de la oscuridad. ¿Y a qué me refiero esto? ¿Cuándo hay oscuridad en la vida del hombre? Cuando la luz de Cristo, cuando la luz de sus propósitos, cuando la luz de su mandato no está iluminándonos. ¿Y cómo se ilumina esa luz? Cuando buscamos su presencia. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todos los proyectos, toda la comida, todo el vestido, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces la luz llega cuando el hombre viene al Señor, busca su presencia, ora al Padre en secreto, y el Padre que ve en secreto recompensa en público. Entonces hay tiempo para orar y hay tiempo para salir al público. Hay tiempo para ir a las labores, hay tiempo para estar aquí preparándonos para enfrentar las labores.
¿Cuántas personas no empezaron el año, fueron a su empresa, pero no encomendaron, no pusieron, no direccionaron a través de la luz de la palabra ese nuevo año? Y tal vez estarán cometiendo equivocaciones. Tal vez estarán firmando contratos que no les va a convenir. Tal vez estarán tomando decisiones sin consultarlas con el Señor. Tal vez estarán planeando sin el Señor. Y triste es, ¿verdad?, planear sin Dios. Y a mitad de año decirle: Señor, ¿por qué estoy atravesando esto? Y el Señor dirá: porque no hubo luz al principio. No hubo luz al principio. Las luces del carro, siempre digo, no te van a alumbrar al final de tu camino. Te van alumbrando allí, a los 20, 30 metros de distancia, a los 40 metros, 50 metros, ¿cierto? Pero no te alumbran tu destino. Por eso el creyente necesita ser iluminado. Y su palabra es lámpara a nuestros pies. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. Y no podemos tomar decisiones en la vida sin que antes su luz nos esté iluminando. ¿Le ha pasado a usted que se levanta a medianoche sin prender el bombillo y sus pies sufren? Sus rodillas, sus canillas, ¿no? Ese dedito pequeñito del pie, ¿no? ¿Sí? ¡Ay! Le pegué a la cama. ¡Auch! No me di cuenta que aquí estaba la mesita de noche. Cuando abre la nevera, bueno, por lo menos ahí enciende la luz, ¿no? Pero otra vez vuelve a tienta la cama y... ¡ay! ¿Qué pasó? Me golpeé. Ve que hay dolor cuando se camina en la oscuridad. Ve que hay sufrimiento cuando se camina en medio de la noche. Pero cuando hay luz, ahora en tiempos de la tecnología, usted carga el celular y prende la linterna del celular, ¿cierto? Jesús no nos prometió que el 31 de diciembre de 2020 tú vas ya a saber lo que va a pasar, no. Por eso yo difiero de muchos profetas que andan por allí diciendo cosas. Yo siempre digo, la profecía bíblica es la profecía que alienta al arrepentimiento, que alienta a volverse a Dios. Y de hecho la profecía bíblica existe cuando hay carencia de hombres de fe, cuando hay carencia, cuando hay camino distorsionado. ¿Por qué Dios no nos permite entonces nosotros ver el final? Dios anhela que nosotros dependamos continuamente, diariamente, constantemente de su luz, de su palabra. Vuelvo a decir, el carro no te va a mostrar el final, no te va a mostrar tu ciudad, a dónde va, tu destino, no te lo muestra. Él simplemente te va a iluminar hacia donde vas a chocar, las curvas que tienes que dar, el aviso que está en la carretera. ¿Sabes que los avisos que ponen en las carreteras, en la oscuridad no se ven, solo se ven cuando la luz les da? Y son reflectivos, ¿no? Así también es el caminar del hombre. No sabes qué peligro viene si no iluminas tu carretera. No sabes qué decisión equivocada estás tomando si no iluminas hoy tu caminar, tus pasos. La Biblia no nos dice que la lámpara es al final. La Biblia dice que la lámpara es a los pies. Y la lumbrera es al camino, no a la ciudad de destino. No le sirve al hombre conocer y saber su destino si no ha aprendido a caminar y a mirar su presente, su paso a paso, su día a día. Y que usted esté hoy aquí y sea el primer ayuno congregacional y usted esté orando por los que no vinieron, ¿sabe? Eso significa
que usted ha entendido lo que es realmente la luz diaria en su caminar. Jesús no tomó una decisión tan importante de la noche a la mañana. Jesús no escogió ahí, bueno, vamos a ver a quién sale por allí. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que el Señor nos da. Eso es lo que el Señor entrega. ¿Sabe? Si nosotros no entendemos nuestra misión, nuestro llamado, nuestro camino, vamos a andar de camino en camino, dando tumbos, como dicen por allí. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué hicieron? Vinieron a él. Alguien dijo en cierto momento, cuando Jesús llamó a sus discípulos, él los llamó y los 12 que subieron a él fueron los que él escogió. Yo no diría eso, porque resulta que él estuvo en la noche, fue orando, pidiendo la dirección. Las señales de él no eran otras, sino la que el Padre les entregara. Estos discípulos vinieron a él y de ellos escogió a 12 y los estableció. Una iglesia crece, se desarrolla en la medida en que aprenda y entienda su misión. Si no entendemos la misión, es muy difícil. Es muy difícil crecer. Si la misión de la iglesia es hacer discípulos, pero resulta que su prioridad es hacer negocios, hacer quehaceres, y no estoy diciendo eso que no hay que hacerlos, pero la Biblia me enseña que todo tiene un tiempo. Y yo estoy seguro que estas 2 horas que usted viene aquí el sábado como ayuno congregacional, son 2 horas que usted las puede reemplazar siquiera con 2 horas de celular. Esas 2 horas que usted pierde en el celular durante la semana, saque la cuenta y verá que son más de 2 horas que usted gasta, ¿cierto? Ahora, póngale en consideración estas 2 horas. Tal vez trasnochándose viendo una novela o viendo una película. 2 horas dura una película y nosotros podemos ver hasta 5 películas a la semana. Todos los días nos vemos una novela, ¿no? Saque la cuenta, una novela de 1 hora. ¿Cuántas horas son? 7 horas a la semana.
¿cierto? Pero 2 horas que usted saca para venir al ayuno, orar, poner dirección su vida al Señor, ¿no cree usted que hay más bendición usted acercándose al Señor que entreteniéndose? Porque todos los medios de estos medios son entretenimiento. Todos son entretenimiento, para entretener. La palabra entretener es para precisamente detenerse en medio de sus quehaceres. Entretenimiento. Esa ropa que usted debió lavar, que dijo que iba a lavar hoy, usted pudo haber madrugado siquiera 5 minutos, 10 minutos antes de levantarse todos los días. Póngala en consideración. Si usted se levanta a las 6, pero usted se levanta a las 5 menos 10, ¿no cree que durante la semana serán las 2 horas que usted podrá venir al ayuno congregacional? ¿Sabe? El ayuno congregacional es muy importante porque es la manera como la iglesia en comunidad. Estos discípulos no hacían las cosas así porque sí. Ellos tenían un plan organizado, estructurado. Jesús les dijo cuando se fue, no se vayan de Jerusalén, y ellos no se fueron. Jesús les dijo, primero prediquen en Jerusalén y después sí vayan a otro lugar. Y así lo hicieron. Jesús les dijo, únanse. Y ellos, cuando vino el Espíritu Santo, estaban unánimes, juntos. Ellos no iban a la hora novena simplemente porque sí. Ellos no se quedaban, ellos iban todos los días. Y dice, y perseveraban todos los días. Y nosotros solamente los sábados, los jueves y los domingos tenemos actividad. ¿Cierto? Y 1 hora el jueves, 2 horas el sábado y 2 horas el domingo. Son 5 horas a la semana, como congregación, ¿no? No estoy hablando de la iglesia individual. Pero si usted mira la iglesia primitiva, ellos tenían oración que reconozcamos a la hora novena, a las 3 de la tarde, ¿sí? Todos los días. Iban allá al templo a orar. Estaban en el aposento alto también orando. Y no era 1 hora. Posiblemente era toda la tarde que estaban allá. Pero supongamos que era 1 hora. A la semana son 7 horas a la semana. Que como comunidad, como iglesia estaban. Sin contar las vigilias que hacían. Pablo dice en Hechos 2, 21, que estaba disertando, dice que se alargó hasta la medianoche. Predicando, solo predicando. Pablo predicaba hasta la medianoche. Y nosotros acá tenemos que, para vigilar, tenemos que orar, tenemos que cantar, póngase de pie, alce las manos, brinque, haga eso, ¿cierto? Y no nos dormimos, pero Pablo disertaba, ¿no? Solamente disertaba, predicaba, decir. Y se alargó el discurso hasta la medianoche. Y allí hubo un milagro, ¿verdad? Y después que el milagro ocurrió, ¿no? Que el muchacho se cayó y se levantó otra vez, un milagro. Dice que hasta la alba, hasta la mañana, o sea, es decir, toda la noche. ¿Sí? Jesús oraba toda la noche. Supongamos que comenzaba a orar a las 8 de la noche, hasta las 6, 5 de la mañana. Mire, 9 horas. 9 horas de oración, ¿sí? Diarias, podrían decir. No estoy diciendo que debemos comparar en tiempo o en espacio. Estamos hablando de calidad, de prioridad. Estamos hablando de poner en primer lugar, en poner en relación comunitaria, una iglesia de comunidad. ¿Sabe? Es importante que compartamos una iglesia unida, una iglesia de coinonía. Fantástico, maravilloso. Pero esa comunidad no solamente en el partimiento del pan, no solamente en el refrigerio, sino también esa comunión, esa economía debe ser en la oración. Dice la Biblia, constantes en la oración, unánimes allí. Necesitamos una iglesia que ora,
una iglesia que prioriza, una iglesia que puede tener otros, digamos así, otros ejercicios de aliento, de ánimo, como estos espacios. Pero necesitamos, hermanos, que este año sea un año para meditar, para cambiar, para orientarnos, ¿verdad? Tenemos oración a las 5 de la mañana, ¿sí? A veces bajamos, a veces no bajamos, ¿verdad? Pero lo importante es que perseverancia, perseverar. Así que el próximo sábado usted diga a un hermano, yo quiero verlo en el ayuno. Vaya. No crea que es difícil. Invítelo, motívele a su hermano, a su hermana. Sí, dígale, hermano, necesitamos unirnos, ¿saben? Yo he aprendido algo en el ministerio. Y es que yo no me desaliento porque los hermanos no vengan todos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo he aprendido a que eso tiene su propósito, eso no es de desalentarnos. Pero una de las maneras de evidenciar el respaldo a un liderazgo, a un pastor, a una persona, es respaldando las actividades de la iglesia. ¿Sí? Yo, por mi corazón, sabe, Dios sabe que yo no, por eso no me cargo. Pero evidenciar el respaldo de la iglesia, evidenciar el respaldo de su pastor, es apoyando las actividades de su iglesia. ¿Sí? Pero principalmente, escuche bien, si yo como pastor estoy aquí, preparo un sermón, me organizo, estoy dispuesto, oramos juntos, y por un lado pues no me cargo porque no vienen, pero piense en el Señor, ¿no? ¿Sí? Dios tampoco se carga, ¿cierto? Dios no se carga, ¿cierto? ¿Qué dice Él? Venid a mí, Él nos hace la invitación. Y más de 2000 años nos está haciendo la invitación. Vengan a mí los que estén trabajados. Yo les voy a dar descanso. ¿Sí? Yo aquí no le voy a dar una palabra, sino una palabra que le va a ayudar a usted a desarrollar su vida espiritual. Amén. El mensaje siempre va enfocado a que usted ame a Dios, que usted se desarrolle, que usted crezca, que usted se edifique, que usted confíe. Y es el apoyo desde acá hacia usted, ¿verdad? Pero piensen en el Señor, todo Él nos está diciendo siempre, vengan a mí los trabajados, los cargados, yo los haré descansar, ¿cierto? Pero nosotros a veces preferimos estar cansados y cargados, ¿no? Preferimos preocuparnos por lo que va a venir, que venir realmente a descansar en el Señor. Entonces, usted no viene, yo oro por usted, yo le pido al Señor que le quite ese impedimento. Tal vez una enfermedad, nunca acuso a nadie por qué no haber venido. De hecho, conozco mucho y me desarrollé mi ministerio en iglesias donde si los músicos no venían, un ejemplo, no podían tocar. Si los ancianos no participaban, no hacían su trabajo, pues entonces tampoco podían entonces hacer su labor, como porque pues es un ejemplo que debemos mostrar, ¿verdad? Pero yo en ese sentido le he dicho al Señor siempre, Señor, yo quiero que la gente te ame a ti, ¿sí? Que la gente haga las cosas por convicción, por amor, apasionada por las cosas, ¿verdad? Pero sí es necesario que nosotros personalmente decirle, Señor, que seas tú, ¿cierto? Que sea la motivación de Cristo, que sea la motivación del Señor. Yo me puedo ir mañana, me puedo ir este año, ay no, me cansé, los hermanos no respaldan, los hermanos no, ya siento que ya es tiempo de irme, ¿verdad? Pero qué importante es que la gente entienda que es el Señor a quien usted adora, es el Señor a quien usted viene a servir acá. No es simplemente, ay, porque el pastor pobrecito, no, es que usted necesita dirigirse por medio del Señor, porque finalmente es usted el que va a ser perjudicado o beneficiado de acuerdo a la palabra que el Señor le da cada día. Jesús aprendió, entendió, Jesús sabía.
que era en la presencia del Señor, que Él iba a escoger a los 12 que iban a ser. Era allí en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿sabe usted que esa decisión que usted va a tomar o ha tomado este año, si realmente es la que Dios determinó para usted? Recuerde, Dios es soberano. Y por mucho que usted proyecte, proponga, se meta o meta la cabeza, eso no le va a salir si la voluntad de Dios, si la soberanía de Dios no lo está sujetando. La Biblia dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Es decir, usted puede disponer todo lo que quiera este año, pero si usted no va a Dios a pedir respuesta, a poner su proyecto en las manos del Señor, de Jehová es la respuesta de la lengua. En otro sentido lo dice, el hombre alista sus caballos para la guerra. Es decir, el hombre se prepara. El hombre ensilla el caballo, le pone la herradura, el hombre le da buen alimento al caballo, le da agüita al caballo, lo prepara, ¿cierto? Esa es su herramienta. Es como decir, yo tengo que tener una visión, yo tengo que tener una disposición, yo tengo que tener mi herramienta. Eso es lo humano. Esto es lo que nosotros como humanos podemos hacer en mi labor, en mi trabajo, en la inteligencia que Dios me ha dado, en la capacidad que Dios me ha dado. Eso es. Esos son los caballos que usted tiene. Pero luego dice, pero el Señor es el que da la victoria. Usted puede tener un mejor caballo, pero si el Señor le dio la victoria allá, al otro, usted va a perder. Pero si el Señor le dio la victoria a usted, por eso es la importancia de siempre los reyes estar coordinados con los sacerdotes y los profetas. ¿Por qué? Cuando el rey escuchaba al profeta, él consultaba. Cuando el sacerdote no hacía su trabajo, primeramente tenía que ir al sacerdote. Y allí echaban la suerte, el umín y el tumín. Y le decían, vea, voy a la guerra. El sacerdote echaba la suerte para ver si se iba o no iba a la guerra. Si decía que no iba a la guerra, no podía ir a la guerra porque perdía. Pero cuando el sacerdote se corrompía, entonces Dios levantaba al profeta. Y entonces el rey iba donde el profeta y le preguntaba, ¿qué dice Jehová? ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? Usted mirará la Biblia, verá muchos ejemplos. Ve a la guerra, voy, Señor, hago eso, tomo esa decisión, sí o no. Si usted va a cambiar de trabajo, póngalo primero en oración. Si usted va a tomar una decisión en su hogar, su matrimonio, póngalo en la presencia del Señor. Si usted va a tomar una decisión con sus hijos, la educación de sus hijos, póngalo en la presencia del Señor. Si usted va a tomar una decisión, se va a cambiar de casa, de lugar, se va a ir o va a llegar, póngalo en la presencia del Señor. Órele al Señor. No tome decisiones simplemente por emociones. No tome decisiones simplemente porque, ay, Dios mío, sí. No, Jesús no se dejó influenciar por las emociones. Jesús se fue al monte a orar y tomó y trajo a Judas y escogió a Judas. Mire, hay cosas que a veces no tienen sentido, pero para Dios todo tiene sentido. Yo quiero que usted se levante en esta mañana y vamos